Hola amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Bueno, nosotros como siempre tratando de ilustrarlos a todos, a ustedes que están sumergidos en este fascinante mundo digital que tiene sus pros y que tiene sus contras. Y que hay gente que cree que, por ejemplo, uno puede en una red social decir cualquier cosa de otro y no pasa nada. Está conmigo, vine a visitarlo, al doctor Ricardo Ariel González Zun, que nos va a explicar, es especialista y sabe muy bien qué pasa en las redes sociales cuando alguien ataca, agrede, insulta a otro. ¿Es factible iniciarle una acción legal? Bueno, ¿cómo se manejan las redes? Ricardo, gracias por recibirnos. Contanos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, el tema de la responsabilidad civil de los daños que se ocasionan a las personas por Internet es un tema novedoso, en primer lugar porque no está legislado en el país y en segundo lugar porque es una cuestión que tiene un solo fallo de la Corte Suprema hasta este momento y además con votación dividida. Hay un antecedente, digamos, uno solo. Hay un solo antecedente que llegó a la Corte Suprema. Hay varias medidas judiciales, amparos principalmente, donde se pide que se saquen o se bajen cuestiones calumniosas o injuriantes de los medios por vía judicial. O sea, se presentan las medidas de amparo con medidas cautelares y los jueces ordenan a Google y a YouTube bajar determinada publicidad. El tema de esto es que hay varias posiciones encontradas en doctrina, una de las cuales sostiene que previamente hay que notificarse, ya sea a Google o a YouTube, que se está difundiendo una noticia injuriosa. A ver, para ilustrar, estamos hablando de casos famosos que hubo de vedette, de gente que fue afectada en su imagen, ¿no? Exactamente, principalmente se trataban de vedette que subían en sitios porno sus antecedentes y las vinculaban con el tipo de actividad. Entonces, estas mujeres demandaban a YouTube y a Google por daños y además para que se baje su publicidad o sus antecedentes de las redes sociales. Claro, hay que enfrentarse a Google además, ¿no? El problema es grave. Primero porque no está legislado. Sí. Segundo, ¿dónde está Google? ¿Cuál es la jurisdicción que corresponde? Porque yo puedo subir la información en un servidor en China. Entonces yo tendría que demandar a Google China, porque hay Google Argentina, Google esto. Entonces, el problema central, el primer problema que se le plantea al jurista es el de la jurisdicción. El domicilio legal, digamos. Es el de la jurisdicción. ¿Cómo yo le notifico a Google? Porque yo notifico a Google Argentina, por ejemplo, y me dice, no, esto no lo subió mi servidor, lo subió un servidor de Paraguay. Claro. Entonces, el problema es mayúscula. Pero así todo, el problema es más grave, porque cuando se sabe quién es la página web que está subiendo la información es una cosa, pero normalmente se hacen todas estas cuestiones desde páginas anónimas. Entonces, ¿quién es el responsable? De allí que la jurisprudencia vaya entendiendo que el principal responsable son los motores de búsqueda. ¿Qué son los motores de búsqueda? Yahoo, Google y todas las herramientas informáticas que dan vuelta y que ponen en circulación la gente. Para esto tuvimos que estudiar un poquito de cómo funciona un motor de búsqueda. Se dice que hay robots informáticos que están recorriendo todos los sitios, todos los dominios que hay, segundo a segundo. Esos robots informáticos van levantando información que la llevan a la nube. Sí. Que es cuando uno pone la palabra buscar tal, y salta esa información. Entonces, si no tuviese ese motor de búsqueda, sería imposible que uno cause un daño con una publicidad que suba en una página web o en lo que sea. O sea que claramente el responsable sería Google, Yahoo o quien fuera. Exactamente. Ahora, ¿cómo se defiende Google y Yahoo? Ellos dicen que es como tener almacenada la información en una biblioteca. Esa es la información que dan ellos. Ellos únicamente distribuyen información. Por eso el tema central es que hasta que no esté notificado Google o Yahoo que está cometiendo un acto ajurídico, ilícito, calumniante o que injuria a una persona, no tiene por qué levantarlo. Eso es lo que dice la doctrina en general. Sí. Yo tengo una posición que tal vez sea minoritaria y digo que hay determinados aspectos que no hacen falta que se notifique a Google y a Yahoo que la comunicación que están poniendo al aire es injuriante, porque si estoy hablando, por ejemplo, de pornografía infantil o tantos hechos o circunstancias graves o delicadas, no hace falta que se le notifique para que baje una publicidad de esa naturaleza. Bien, ahora pregunto,
¿Qué pasa con lo que es más frecuente, más habitual? Esto que vos contás son cosas que por ahí le ocurre a gente importante, gente famosa que se ve afectada. ¿Qué pasa con el ciudadano común, un abogado como vos, un periodista como yo, gente que es atacada en las redes sociales y se le dice, no sé, delincuente, atorrante, ladrón, en un comentario, por ejemplo, en Facebook? Hay dos cosas distintas. La primera es para bajar esa publicidad. Hay que notificar a Google, a Yahoo, al que sea, que esa noticia es manifiestamente injuriante. Ellos normalmente piden la acreditación de esa publicidad y automáticamente la bloquean. Esa es una cuestión. Sí. La otra cuestión es la responsabilidad por los daños que ocasiona una publicidad manifiestamente injuriosa o injuriante al tercero. Si yo puedo acreditar desde qué dominio o desde qué página ha salido esa información, obviamente que el titular de esa página o de ese dominio va a ser responsable. A ver, por ejemplo, Ciberperiodismo, que es mi página. Yo digo que el doctor González Zun inventa una historia y la publico. Vos tranquilamente me haces un juicio y yo me lo como. Exactamente. Perfecto, queda claro. Ahora, yo publico esta nota sobre la vida de González Zun, hablamos de esto y debajo en los comentarios alguien me insulta a mí, me agrede o a vos. ¿Nosotros podemos iniciarle una acción legal a quien te injurie? Pero no hay ninguna duda que se puede. El tema es dar con el autor, porque normalmente hay muchas, o mejor dicho, hay muchas veces que esas injurias o calumnias o ese tipo de actitudes desacreditantes se cometen desde de páginas anónimas o que no tienen o con nombres falsos. Entonces es muy difícil el rastreo. Pero si no fuese así, es decir, si yo, José Viñuela, pongo un comentario en una publicación y te agredo a vos, si efectivamente soy yo, que se sabe que soy yo, me come el juicio. Sin ninguna duda que hay responsabilidad civil, cada uno es responsable por su acto. Si usted está desacreditando a una persona, calumniando, hablando mal o poniendo al aire información falsa, ¿es responsable por esa información? Bueno, hay muchos términos que la gente cree que no son agraviantes. Por ejemplo, atorrante. El término atorrante, que parece una cosa simpática para algunos, se puede usar agresivamente o no. El término atorrante es un término que amerita. Descalifica. Ajá. De todas maneras, de acuerdo al contexto y a los términos que sean, eso va a ser una situación de mérito que hará la justicia. Pero si los conceptos vertidos tienden a desacreditar, a difamar, a injuriar a una persona y eso se acredita, será responsable quien lo vertió. Bien, podríamos cerrar entonces, Ricardo, diciendo que hoy por hoy una red social, un comentario en una red social agresivo puede ser considerado como una publicación periodística o una carta a lectores en un diario que ataca a otra persona o una expresión en una radio. Mire, esto es lo mismo que cuando los diarios se sacaban cartas de lectores y el diario exigía la carta firmada para que se haga responsable. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Muy bien. Impecable, muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Muy amable. Ahí está, Ricardo Ariel González Zun es abogado muy prestigioso en la provincia del Chaco y tuvo la deferencia de atender a Ciberperiodismo para explicarte esto. Estate atento, porque no se puede agraviar gratuitamente a nadie y ojo, porque si lo haces, tenés que hacerte cargo de las consecuencias. Esto es Ciberperiodismo. Hasta chau.